Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien en este lunes después de Pentecostés para nuestra Iglesia Católica, una de nuestras mayores festividades en el año litúrgico, la fiesta litúrgica más importante, yo creo. Una de ellas, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Dora Alvarado y una vez más estoy aquí en este lunes 7 de la tarde en el programa En Contacto con la Sagrada Escritura. Como todos sabemos, es un programa de Red Católica y Escuela Bíblica que produce Sigma Alimentos, y estamos en Radio Fórmula Monterrey, en el edificio Santos. Está con nosotros el día de hoy Lázaro Casas García, maestro y profeta de nosotros, maestro y erudito de la Escuela Bíblica, y bueno, no, maestro de Escuela Bíblica, formador, nada más, y está en la Parroquia del Rosario dando clases, está en Catedral, y bueno, tiene como 20 años dando clases, gracias a Dios, y pues igual que muchos de nosotros, Dios nos dijo que nos mandó esta misión, ¿verdad? Y pues aquí seguimos. Así Lázaro, yo quisiera que habláramos del tema, porque va a estar muy bien, me imagino, se llama el silencio. Yo ya no voy a poder hablar. El silencio en la Sagrada Escritura. Vamos a estar hablando del silencio en la Sagrada Escritura. Así es. Y recordando ayer, como decía Doris ahorita, pues es una belleza para nosotros la fiesta de Pentecostés, el día de ayer. Y bueno, pues le seguimos solicitando con mucho ahínco al Espíritu Santo para que nos refuerce los dones, para que nos dé lo necesario para poder seguir adelante y poder seguir transmitiendo la palabra de Dios, Doris, con más ganas, con más entusiasmo, con más alegría, a pesar de cómo anda la situación en muchas partes, que gracias a Dios ha ido mejorando, pero también necesitamos nosotros fuerza, y necesitamos esos dones para poder preparar nuestros temas, para poder preparar nuestras clases, para poder que la palabra de Dios realmente pueda infundir en los corazones de nuestros alumnos, de los oyentes, de todos los que nos escuchan, Doris. Así es, y bueno, voy a hacer una corrección para quien escuchó ahorita que dije que era una de las festividades más importantes de nuestro año. Nuestra iglesia. Sí, claro que la más importante es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por eso dije es una de las más importantes. Claro. Sí, Pentecostés ya sabemos que es el nacimiento de nuestra iglesia, entonces así es, ahí, por eso es muy importante. Por eso es súper importante, por supuesto. Muchas fiestas son muy importantes y Pentecostés es una de ellas. Así es. ¿Verdad? Así es. Y el tema, como dijimos ahorita, va a ser acerca del silencio, el silencio en la Sagrada Escritura. Vamos a ir viendo algunas situaciones en el Antiguo Testamento, algunas también en el Nuevo Testamento, y vamos a ver cómo este silencio, nuestro Dios que habla, grita en ese silencio, que ese silencio está cargado de mucho amor, ¿verdad? Es como la antesala de la gran efusión de amor que es la palabra de Dios. Pues sí, y es como la antesala de la palabra de Dios, pero la verdad que nosotros muchas veces estamos en silencio o no oímos a Dios en el silencio. No escuchamos. No lo escuchamos. Así es, lo vamos a ver ahorita más adelantito, ya que entremos bien a nuestro tema, este silencio que nosotros hemos hablado, hemos comentado, hemos estudiado, hemos leído libros acerca del silencio de María, el silencio de José, el silencio, esa belleza de personajes, esa belleza de personas que estuvieron en la Sagrada Escritura, que son factores importantísimos en nuestra vida, como ese silencio estuvo alrededor de ellos en mucho tiempo. Y que ahorita ya vamos a seguir después de que regresemos del corte. No nos tardamos. Están Roberto Ruiz Vicentelo, nuestro productor, y Dinora Montes, nuestra coordinadora general de Escuela Bíblica, y Leti Rodríguez de San Francisco de Asís, y muchas otras personas escuchándonos. Muchísimas gracias. Gracias a quien viene en su auto del trabajo, o a quien está en su casa, en una computadora o en un radio escuchándonos en el 1230 de AM. O que están en la computadora oyéndonos en evan.org o en redcm.net
Muchísimas gracias. Estamos en el estudio en el 81-8300-2555 para quien nos quiera llamar. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Estamos Lázaro Casas y yo, Dora Alvarado. Estamos hablando de el silencio en la Sagrada Escritura. Y Lázaro, que es maestro del Rosario de Catedral, pues nos viene a dar este tema. Muchísimas gracias, Lázaro. No, al contrario, para los que acaban de sintonizarnos. Así que seguimos con lo que habías empezado a platicar. Bueno, pues igual muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Y bueno, pues seguimos adelante. Seguimos adelante en este tema del silencio en la Sagrada Escritura. Y pues podemos empezar con el Génesis, en cierta parte del Génesis, bueno, más bien al principio del Génesis, Doris, donde nos presenta que ese silencio donde había un caos, era confusión, en algunas Biblias dirá que era un silencio informe, ¿sí? Y a este silencio, bueno, se contrapone la exuberancia de la palabra creadora, pero también que es amorosa de Dios, ya que inmediatamente empezará a decir, hágase la luz, hágase esto, hágase el otro, hágase aquello, primero todo un silencio completo y luego empezará a decir, hágase, y empezará toda la creación hermosa de ese primer relato y después en el segundo relato de la creación. Entonces el silencio de Dios, fíjate, el silencio de Dios también lo experimentó Noé. Si recordamos todos a Noé en esa parte donde Dios le manda construir una arca, ¿verdad? Y un barquito grandecito donde cupieron muchos, pero nada más le mandan, ya no le dice más, no le dice ni que ahí viene el agua, ni que ahí viene el esto, o sea, nada, simplemente Noé hace lo que Dios le manda y se pone en silencio Dios totalmente y no sabe ni el día ni nada, hasta que no llega esa agüita, hasta que no empieza ese diluvio, empiezan a suceder esas cosas. Así que Dios enmudece, Dios calla, van pasando los días y Noé, haz de cuenta que Noé tiene abierta, fíjate bien qué hermoso, tiene abierta la ventana de su corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para escuchar la palabra divina que es vida, ¿verdad? Y aún abierta esa palabra, aún abierta ese corazón, esa ventana de su corazón, no recibe respuesta. No recibe respuesta y no recibe respuesta. Hasta el final, digo, ya sabemos todo lo que pasó, lo que sucedió, va a tener esa respuesta posteriormente. Entonces, este silencio de este diluvio que precede a la nueva creación, porque pues precede la nueva creación, y a la promesa divina de mantener siempre Dios su obra creadora. Y como silencio también podemos ver la situación cuando el pueblo hebreo estuvo en Egipto siendo esclavo. Sí, pasaron años y años, más 50, más 100, más 200, más 300, el pueblo estaba siendo oprimido, el pueblo pedía, solicitaba 300, hasta los 450 años empezó otra vez a solicitar ayuda, y hasta entonces viene la ayuda de Dios que escucha al pueblo oprimido y toma la decisión de sacarlo de la esclavitud. O sea, fue un mundo de silencio lo que pasó en ese pueblo hebreo después de que Jacob y sus hijos y todas las tribus, todos se establecieron en Egipto, esos patriarcas. 400 años. 450 en no algunas. Más. Sí, entonces es un mundo de silencio. 4 de Dios. siglos. O sea, es un mundo. Claro. Es que es un mundo. Y Dios en silencio. Al estar siendo oprimidos, Dios en silencio, Dios en silencio, Dios en silencio. Entonces, vemos cómo va este pequeño silencio de Dios, que el silencio prácticamente es como que aparente, porque él contemplaba a su pueblo. Dios, en Éxodo 2:25 podemos ver donde dice, y Dios lo miró, Dios vio a su pueblo y entonces decide actuar, ¿sí? Esa es una mirada de amor que da inicio a los prodigios de la historia de la liberación. Y también podemos ver otra parte que conocemos mucho en ese silencio,
también en la parte donde el pueblo estuvo exiliado por medio de los babilonios, se los llevó exiliados, donde dice Isaías 42:14 también, dice: mucho tiempo callé, estuve en silencio, me contuve. Entonces, el silencio de Dios prepara unas miradas de amor, prepara unas revelaciones que poco a poco iremos viendo, y como la respuesta también de algunas oraciones de los salmos y situaciones así que de verdad pareciera que si lo traemos a la actualidad, ahorita vamos a ver cómo lo traemos a la actualidad, podemos, como es palabra viva, palabra de Dios, palabra y palabra actual, lo podemos traer a la actualidad y veremos cómo anda el silencio en nosotros en estos días, vamos a llamarle así. Entonces, todos estos silencios de Dios, Doris, terminan prácticamente en una fusión de amor divino, sí, que bendice con la abundancia de su palabra esa sequía que parece estar sometida, donde parece estar sometida el alma durante este silencio. Y podemos ver también en Éxodo 33, 22 y 23, que lo que Dios quiso enseñar a Moisés cuando quiso ver el rostro, ¿recuerdas? Cuando quiso ver el rostro de Dios, donde dice: al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Este misterio divino lleva dos presencias de Dios, fíjate. Una que es la parte invisible, que va por delante, va a su lado invisible, y su rostro siempre oculto, que precede prácticamente a su lado visible. Pero siempre de espaldas a nosotros, siempre de espaldas a nosotros. Son, haz de cuenta, dos vertientes en esto divino. El silencio y la revelación siempre van prácticamente de la mano. El silencio y la revelación. Entonces, ¿cómo podemos ver también un silencio de esto que se ve como que alejado? Vemos que precede, este silencio de Dios siempre precede a una gran expresión de su amor por medio de la revelación de algún aspecto, ya sea de su palabra, sí, que sabemos que su palabra es creadora, su palabra es liberadora, su palabra es reveladora, su palabra es vocacional. Pero hay un silencio en Dios que inquieta mucho más al hombre, Doris. Es aquel silencio que viene, al menos aparentemente, cargado de alejamiento divino. ¿Sí me explico? Sí. Este silencio cargado de... Fíjate lo que decía Habacuc, lo que dice, bueno, lo que dice la palabra de Dios en Habacuc 1:2. Uno de los profetas menores. Claro, dice: ¿hasta cuándo, Yahvé, pediré auxilio? Sin que tú escuches, clamaré a ti sin que tú salves. Y luego dice, versículos más adelante en el 13, en el mismo capítulo 1, ¿por qué ves a los traidores y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Estas son quejas de Habacuc, me explico, del profeta. Miqueas es más explícito todavía, en Miqueas 3:4, dice Miqueas: clamarán entonces a Yahvé, pero él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo por los crímenes que cometieron. Y también Dios guarda silencio por medio de Ezequiel como castigo por la poca generosidad del pueblo, donde dice Ezequiel 3:26: yo haré que tu lengua se te pegue al paladar, quedarás mudo y dejarás de ser mi censor, porque son un pueblo rebelde. Qué tremendo está eso. ¿En dónde fue? En Ezequiel 3:26. Ay, es que a Ezequiel le hablaba medio fuertito. Sí, por supuesto. Entonces vemos que Dios como que a veces está en ese silencio, no responde, no pasa nada. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estás? ¿Hasta cuándo, Yahvé, pediré auxilio? ¿Por qué ves a los traidores y callas, verdad? Cuando la gente mala le hace mal a quien es justo. Entonces, hay unas razones del silencio de Dios. Dice, entonces Dios espera siempre en silencio para remover el corazón del hombre. Esto es bien importante, que se entienda. Dios espera en silencio para remover el corazón del hombre y hacerle volver a su amor. Fíjate lo que dice el Salmo 35:22.
Yahvé, no te quedes callado. Señor, no estés lejos de mí. Y el Salmo 28:1, hacia ti clamo, Yahvé, roca mía, no estés mudo ante mí, no sea yo ante tu silencio, igual que los que bajan a la fosa. Así que, viéndolo de este modo, Doris, el alma toma conciencia de este silencio. Más que expresión de ira divina, expresa, haz de cuenta, la paciencia de Dios, ¿ante qué? Ante la infidelidad humana, ante la infidelidad del hombre. Como dice Isaías 57:11, ¿de quién tenías miedo? ¿A quién temías? Para mentir y no acordarte de mí, para no prestarme ninguna atención. ¿Será porque me quedé callado y cerré los ojos que tú no me temes? Esos son sentimientos que se van a ir experimentando, todos esos sentimientos se van a ir experimentando también, por ejemplo, por boca del profeta Jeremías, donde dice Jeremías, y conocemos muy bien esta cita porque nos gusta mucho esta cita, la de 29, dice, yo decía, no volveré a recordarlo, no hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón algo así como un fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues aquí que el hombre de fe no deje de invocar a su Dios, como dice Job. Grito hacia ti y tú no me respondes. Me presento y no me haces caso. Fíjate, qué importante es que no nada más nosotros sentimos ese silencio de Dios muchas veces. Sí, por supuesto. Pero Dios ahí está, y la prueba está que desde el Antiguo Testamento, ¿cuántos le dicen que no lo oyen, que no les habla, que dónde está el silencio, que está en silencio, que por qué? Y resulta que no está en silencio, simplemente está haciendo lo que debe de hacer. Es correcto. Y Dinora, nuestra profetisa de la escuela bíblica, porque aquí dice que ella siempre ha pensado que el silencio es la madurez en el alma. Así es. Y fíjate que sí. Está intrincada con el alma, haz de cuenta, están juntas, o sea, el silencio de Dios, está hablando del silencio de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Dios espera un poco nada más para que el alma haz de cuenta que agarre la fuerza necesaria para entender la belleza del silencio de Dios. Cuando el hombre está penetrado en Dios, el silencio, ya no hay problema con el silencio, porque estás inmerso en la Dios. Fe, en la fe de Dios. Con esto nos quedamos, no nos tardamos, ahorita regresamos. Gracias. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Pues ya regresamos, estamos aquí en nuestro tercer segmento y esto está muy interesante, hablando del silencio de Dios en la Sagrada Escritura. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay silencios, y pues a lo mejor nosotros no le hemos puesto atención, y muchas veces también nosotros decimos, el Señor está conmigo en silencio, el Señor a mí no me habla, pero yo creo que no lo oímos, Lázaro, más bien. Es correcto, o sea, haz de cuenta que si traemos pendientes, si traemos cosas por ahí y realmente no las sacamos, traemos todavía pues detalles, no va a ser muy fácil, no quiero decir que no, pero no va a ser muy fácil. Cuando uno está penetrado totalmente en la gracia de Dios, cuando uno está súper penetrado en la gracia de Dios, se cuenta que el silencio es lo máximo para estas personas, ¿verdad? Porque en ese silencio reciben muchas cosas del Señor. Y ahorita ponemos al final un ejemplo muy sencillo para que se entienda esto del silencio, ¿verdad? No es que Dios quiera estar en silencio, no es eso, es que el hombre necesita más atención de él hacia las cosas de Dios para ponerse en sintonía con el Señor. A veces creemos que estamos muy bien y a veces traemos unos pecadillos por ahí veniales que pues no los confesamos porque ahorita no hay sacerdotes que confiesen, o si hay uno pues se acaba muy rápido y cosas así. Esos detallitos que traemos por ahí nos hace que en ese silencio que queremos nosotros encontrar al Señor o pedirle al Señor o solicitarle al Señor, no nos va a dejar, va a ser muy difícil. Lo veremos ahorita más adelante, cómo está esta situación tan hermosa de cómo grita Dios en el silencio.
¿verdad? Ajá. Pero bueno, muy bien. Entonces estábamos viendo ahorita cómo el hombre de fe que no deja de invocar a su Dios, donde dice: grito hacia ti y tú no me respondes, me presento y no me haces caso, como dijo Job en 30:20. Y luego dice también el salmista en 83:2, dice: oh Dios, no estés mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios. ¿Cómo esas oraciones de los salmistas clamaban al Señor? Porque como que no hacía caso, como pues que... es que era en el tiempo más duro en los salmos, por ¿no? supuesto, esas oraciones hermosas que fueron de los salmos. Entonces, mira, poco a poco, como decía nuestra directora Dinora, poco a poco el alma va purificándose a sí misma y va convirtiéndose al Señor. Está preparada poco a poco el alma para un nuevo encuentro con Dios. Pero aún así debemos recordar, ¿te acuerdas el pasaje de Elías? Ese hermoso pasaje de Elías, que después del huracán, después del temblor, después del fuego, después de esos tres elementos naturales, el huracán, el temblor, el fuego, ese susurro de una brisa suave. Ay, y al oírlo, Elías se cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Entonces, Doris, después de esto le fue dirigida la voz. Fíjate donde dice Primera de Reyes 19:11. Dice: el Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló el viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Y al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, Doris, el alma, el silencio, la palabra de Dios no es como que nada más un misterio, ¿verdad? Es de su amor infinito que nos tiene. El alma también vive el silencio de Dios como un drama histórico. Esta es la experiencia de los profetas, el drama también de cada uno de nosotros que llevamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y en cambio, muchas veces escuchamos el silencio de Dios y el silencio del hombre ante su palabra. Y ante este silencio, que es de amor divino prácticamente y de dolor interior humano, el Señor logra que cada uno de nosotros, ahí más o menos, ahí permanezcamos siempre en una sana, fíjate, una sana tensión de búsqueda de lo divino. Y el Salmo 3 es hermoso. ¿Hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor? Es un salmito corto. ¿Hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor? ¿Eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo mi alma estará acongojada y habrá pesar en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? Mírame, respóndeme, Señor, Dios mío, ilumina mis ojos para que no caiga en el sueño de la muerte, para que mi enemigo no pueda decir: lo he vencido, ni mi adversario se alegre de mi fracaso. Yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste, cantaré al Señor porque me ha favorecido. Salmo hermosísimo, queja, pero luego un triunfo. Y este silencio de Dios también, como decíamos ahorita, es como un susurro en el alma. Ese débil susurro donde lo escuchamos a Él. Ese modo de hablar de Dios que nos resulta un poco difícil. Pero los salmos, como vimos ahorita: Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío, ¿por qué escondes tu rostro? El Salmo 44. ¿Por qué han de decir las naciones en el Salmo 115? ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Entonces, a través del texto sagrado, a través de la Sagrada Escritura, Dios mismo pone estas preguntas en nuestros labios, en nuestro corazón. ¿Me explico? Él quiere que se las digamos, que las meditemos en las oraciones. Son preguntas muy importantes. ¿Por qué? Porque por un lado apuntan directamente al modo de que Él se revela habitualmente. Es una forma habitual de Él de revelarse. A su lógica, ¿me explico? Entonces, esto nos ayuda a entender cómo buscar su rostro, cómo escuchar su voz.
De otra forma también porque muestran la dificultad para captar la cercanía de Dios, especialmente, Doris, y lo sabemos ahorita más todavía en estas situaciones difíciles de nuestra vida. Es una experiencia muy común a nosotros como creyentes y también a no creyentes, aunque hubiera formas diversas de oración entre unos y otros. La fe y la vida de la gracia no hacen evidente a Dios. También el creyente puede experimentar la aparente ausencia de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué Dios calla? Dice, a menudo las Escrituras nos presentan su silencio, su lejanía, como consecuencia de la infidelidad del hombre. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio dice, este pueblo se va a prostituir yendo en pos de dioses extranjeros, de la tierra en que va a entrar. Me abandonará y quebrantará la alianza que pacté con él. Pero yo en ese día ocultaré irremisiblemente mi rostro por toda la maldad que habrá hecho al haberse vuelto en pos de dioses extranjeros. ¿Qué pasa aquí? Pues que el pecado, la idolatría, es como una cortina que nos opaca a Dios, así de sencillo, que nos impide verlo. ¿Ah? Es como un ruido que lo hace inaudible. ¿Sí me explico? Sí. Todo esto, el pecado, ídolos, poder, todo lo que tenemos ahorita de muchas cosas ahí que son como las número uno en la forma de alejarse de Dios, pues nos ponen una cortina, haz de cuenta, una cortina de humo donde no podemos ver, nos ponen mucho ruido donde no lo podemos escuchar. Y entonces Dios espera con paciencia, tranquilo, detrás de esta pantalla que ponemos entre nosotros y Él espera un momento oportuno para volver a nuestro encuentro, como dijo en Jeremías. No apartaré de vosotros mi rostro, porque soy misericordioso. Entonces, más que callarse Dios, Doris, más que callarse Dios, sucede con frecuencia que no lo dejamos hablar, que no lo escuchamos, porque hay demasiado ruido en nuestra vida. No solo existe la sordera física, que en gran medida pues aparta al hombre de la vida social. Existe un defecto de oído con respecto a Dios. Y lo sufrimos especialmente en nuestro tiempo. Nosotros simplemente ya no logramos escucharlo. Son demasiadas las frecuencias diversas que ocupan nuestros oídos. ¿Me voy explicando? Sí. Lo que se dice él nos parece algo como que precientífico, haz de cuenta. Ya no parece adecuado a nuestro tiempo. Con el defecto de oído o incluso la sordera con respecto a Dios, naturalmente perdemos también nuestra capacidad de hablar con Él o hablarle a Él. Sin embargo, de este modo nos falta siempre una percepción decisiva. Nuestros sentidos interiores corren el peligro de atrofiarse. Al faltar esa percepción, va a quedar limitado de un modo drástico o peligroso el radio de nuestra relación con la realidad en general. Mira, a veces no se trata de que el hombre esté sordo para Dios. Parece más bien que él no escucha, que permanece pasivo. El libro de Job, por ejemplo, muestra cómo también las oraciones del justo en la adversidad pueden quedarse, pero un tiempo sin obtener respuesta de Dios. Como dice Job 26, qué débil susurro escuchamos de Él. Muy bien. Pues con esto nos quedamos. Qué bárbaro, Lázaro. Sí. Yo creo que todas las citas que hablan del silencio nos las estás platicando de una manera tan especial que podemos entender cómo de repente también nosotros sentimos que Dios no nos habla, pero Él ahí está. Siempre. Siempre está. Siempre. Y lo más triste es que que creemos que no nos habla, más nos alejamos. O sea, ándale. Sí. Y bueno, puede ser. Y ahorita regresamos, no nos tardamos, por favor no se vayan, porque este tema está muy interesante. Muy bien. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Ay,
Oiga, pues estamos aquí en el último segmento, estamos aquí con Lázaro hablando del silencio de la Sagrada Escritura y la verdad que pues estamos aprendiendo mucho. Ingeniero Lázaro Casas García, maestro de maestros. Ah, sí, no, nada más sencillo, maestro, y ya, es todo. Maestro. Gracias a Dios. Formador bíblico. Así es, entonces seguimos con el tema del silencio de Dios en la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces veíamos ahorita, acabamos de decir que la experiencia de área de cada hombre muestra también en qué medida la necesidad de recibir de Dios una palabra o ayuda queda a veces como tendida en el vacío, como que Dios no está, ¿dónde está, Señor, ayúdanos, auxilio? Y como hemos visto ahorita en esta pandemia, como mucha gente sufrió, como bastante gente sufrió, muchos familiares, hijos, hijas, o sea, ha sido una situación muy triste para todos. Sí, y en todo el mundo, no nada más en una parte. En todo el mundo, en la parte que nos corresponde a nosotros, bueno, pues aquí estamos, porque aquí sentimos y aquí vivimos y el dolor y todo, y los cuidados y sobre todo cuando te despides de la persona que ya no vas a ver. Y cuando te despides, porque hay gente que ni se alcanzó a despedir. Algunos no se alcanzaron a despedir, pero y se pudieran hacer estas preguntas, ¿por qué el silencio de Dios en todo esto? ¿Me explico? O sea, ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué sucede? ¿Por qué Dios no nos escucha y alivia o sabrá Dios? Y bueno, pues miren, la misericordia de Dios, de la que tanto hablan las Escrituras y lo que hacemos en la catequesis cristiana, puede hacerse a veces difícil de percibir. A quien pasa por situaciones muy difíciles, a quien pasa, Doris, por situaciones muy dolorosas, por situaciones muy marcadas por alguna enfermedad o por alguna injusticia, en la que aún rezando, en la que aún orando, no parece haber ninguna respuesta. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué Dios no escucha? ¿Por qué, si es un padre, no viene en mi ayuda, ya que puede hacerlo? La lejanía de Dios, la oscuridad y problemáticas sobre Él son hoy más intensas que nunca. Incluso nosotros en ocasiones nos esforzamos por ser creyentes, mejores creyentes. Tenemos con frecuencia a veces la sensación de que la realidad de Dios se nos ha escapado de las manos, se nos trata de escapar de las manos a muchos. Y nos preguntamos a menudo, nos seguimos preguntando si Él sigue sumergido en ese inmerso silencio en este mundo. Nos podríamos estar preguntando que si no tenemos a veces la impresión de que después de mucho reflexionar, solo quedan las palabras, mientras la realidad de Dios se encuentra más lejana que nunca. O sea, son muchas cuestiones que se hace la gente, sobre todo la que ha pasado por situaciones tan difíciles, y no dejamos de darle gracias a Dios porque algunos no pasamos situaciones tan difíciles, pero uno sí, y lo vivimos y lo experimentamos, y pues es una tristeza. Nos puede cuestionar nuestra fe. Entonces, en este mismo corazón de esa revelación, más que en cualquiera de nuestras experiencias, es la historia de Jesús mismo la que nos va a introducir con mayor profundidad en el misterio de Dios, de ese silencio de Dios. Porque a Jesús, que es el verdadero justo, que es el siervo fiel, que es el Hijo amado, no se le ahorraron los tormentos de la pasión y de la cruz. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Y Él también sintió el silencio de Dios. Supuesto, ya ves que le dijo, ¿por qué me has abandonado? Por supuesto. Esa oración en el Getsemaní recibe como respuesta el envío de un ángel para consolarlo, pero no lo va a librar de la tortura que ya se va a dejar venir en unos momentos más, en unas horas más. Y tampoco deja de asombrar que Jesús rece en la cruz con las palabras del Salmo 22, ¿recuerdas? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como dice, continúa el Salmo, lejos estás de mi salvación, de mis palabras suplicantes. Entonces, Doris, a Dios se le conoce definitivamente en su silencio. ¿Te acuerdas el pasaje de donde iba? ¿Sabes qué, Lázaro? Antes de que sigas con esto, nada más un segundo. Sí. A Dios se le conoce en el silencio, pero los que conocemos el silencio de Dios, porque tanta gente que no lo conoce cree que Dios no está hablando. Pues sí. Pues lo que estamos diciendo, cree que Dios lo abandonó, cree que Dios no, hasta que ya, como tú dijiste, como haces tuyo a Dios y Dios está contigo, entonces
puedes entender el silencio cuando ya el silencio llega al alma, como decía Dinora, como haces tú. Entonces ya el silencio ya dices, es Dios, aquí está Dios conmigo. Pero la gente que no lo escucha y que no entiende eso, híjoles, cómo sufre. Cómo sufre y cómo dice Dios me abandonó y cómo se siente con una soledad espantosa. Tremenda, sí. De así triste, horrible. Sí, por eso siempre procuramos entender mejor las Sagradas Escrituras, escudriñar un poquito mejor las Sagradas Escrituras, leer la vida de los santos, que es una maravilla, una bendición tener la oportunidad de leer, de poder leer ahora con muchos medios de información y por todos lados la vida de los santos. Ahí aprendemos muchísimo de ellos en esa vida tan hermosa y de humildad que tuvieron y con la gracia que les favoreció Dios y todo lo que hicieron. Entonces, pues ahí tenemos mucho ejemplo de donde nosotros que vamos en este camino, gracias a Dios, que vamos entendiendo, gracias a Dios, y que vamos en este proceso de conversión que no vamos a acabar nunca, gracias a Dios. Entonces, pues ahí vamos, Doris, entendiendo mejor sobre todo razón. Este silencio. Oye, un saludo a Marcela López de la Parroquia Ascensión del Señor y a Belinda Salazar, que son maestras de la Ascensión del Señor, y sobre todo a Soledad Jiménez, que es del Apostolado de la Cruz. Súper bien. Que siempre es maestra y está conmigo en magisterio de la iglesia en el Centro de Estudios Bíblicos Avanzados de Monterrey. Mira qué bien, pues un saludo. Muchas gracias, que siempre Sol está con nosotros. Súper bien, un placer que nos estén escuchando. Gracias a Dios que podemos transmitir la palabra por este medio, en este día, en esta hora. Así que vamos adelante y seguimos adelante. Con nieve, sin nieve, con pandemia, sin pandemia, la palabra de Dios se ha transmitido. Con 40 grados. Gracias a Dios. Gracias a Dios se ha transmitido en estas últimas semanas, los lunes de 7 a 8. Entonces, veíamos, antes de ya un rato ya terminamos, veíamos ese pasaje de Juan 9, donde pasa un ciego de nacimiento y los apóstoles le hacen una pregunta que pone de manifiesto el modo frecuente de pensar. Dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Verdad? Típicas preguntas de estos apóstoles que anduvieron pregunta y pregunta de todo. Y aunque hoy nos resulte un poco extraño oír algo así, en realidad la pregunta no se encuentra tan lejos como parece de la mentalidad frecuente, por la que el sufrimiento, del tipo que sea, es visto como una especie de destino ciego ante el que no cabe más que la resignación, una vez que han fracasado los intentos de quitarlo. ¿Sí me explicó? Y Jesús corrige a los apóstoles, ni pecó ni sus padres, sino que esto ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, mira, Dios permanece a veces en silencio, aparentemente inactivo e indiferente a nuestra suerte, porque quiere abrirse camino en nuestra alma, que quede muy claro. Él quiere abrirse camino en nuestra alma. Solo así se entiende por qué permite el sufrimiento de San José, por ejemplo, por qué permite la incertidumbre, la maternidad inesperada de María, ¿verdad? Pudiendo haber programado las cosas de otro modo. Dios estaba preparando a José para algo muy grande. Él no perturba nunca la alegría de sus hijos, sino es para prepararles un gozo más seguro y más grande. Decía, fíjate lo que decía San Ignacio de Antioquía: quien ha comprendido las palabras del Señor, comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. Fíjate qué cosa tan hermosa de San Ignacio de Antioquía. Entonces el silencio de Dios es a menudo para el hombre un lugar, la posibilidad y la premisa para escuchar a Dios en vez de escucharse solo a sí mismo. Sin la voz silenciosa de Dios en la oración, el yo humano, Doris, acaba por encerrarse en sí mismo. Y la conciencia, que debería ser el eco de la voz de Dios, corre el peligro de reducirse a un simple espejo del yo. ¿Me explico? De forma que haz de cuenta que el coloquio interior se transforma en un monólogo. Sí, porque no oyes a Dios, nomás te oyes a ti mismo. Y das pie a que a 1000 autojustificaciones, en este caso a 1000 barras, me explico, de las que decimos nosotros. Juzgados con la manga ancha de nosotros. Así es. Entonces, pensando bien esto, si Dios hablara e interviniera siempre, continuamente en nuestra vida para resolver todos nuestros problemas, no debemos admitir que fácilmente trivializaríamos su presencia,
No acabaríamos como los dos hijos en la parábola de Lucas 15, prefiriendo nuestros beneficios a la alegría de vivir con Él. Entonces el silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que ahí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue nuestra mente y nuestro corazón y anime nuestra vida. Entonces mira, fíjate, el silencio de Dios, el hecho de que no intervenga siempre de un modo inmediato para resolver las cosas del modo en que querríamos, despierta el dinamismo de esa libertad humana. Llama al hombre a hacerse cargo de su propia vida o de la de los demás y de sus necesidades concretas. Por eso la fe es la fuerza que en el silencio y sin hacer ruido cambia el mundo y lo transforma en el reino de Dios, y la oración es la expresión de la fe. Así que Dios no puede cambiar las cosas sin nuestra conversión, y nuestra verdadera conversión comienza con el grito del alma que implora el perdón y la salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso Santiago dirá muy en su carta super guau, en su carta Santiago dirá en 3:5-6 acerca de la lengua, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Dice, de la misma manera la lengua es un miembro pequeño, sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas. Miren cómo una pequeña llama basta para incendiarla un gran bosque. También la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, puesto que nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo, y encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo de la vida humana. Por eso tenemos que oír el silencio de Dios. Y nada más termino, ¿cuántos? Súper bien. El ejemplo, hablar de un programa de mañana. El ejemplo de termino con esta pequeña reflexión de aquel hombre que iba todos los días a la capilla, iba a la capilla y rezaba, y estaba el crucifijo ahí arriba, grande el crucifijo con el Cristo ahí crucificado. Y él le decía, Señor, déjame aquí, yo me pongo en tu lugar, ¿verdad? Y pues no escuchaba nada, por supuesto, ¿verdad? Siempre estuvo todos los días, Señor, yo quisiera estar ahí crucificado para que me dejes aquí, y yo también puedo arreglar algunas cosas, alguna situación. Y en uno de esos días le dijo Jesús, oye, está bien, vente acá arriba, pero solamente me vas a hacer una promesa, que te vas a quedar en silencio. Y el hombre dijo, por supuesto, claro que sí. Y entonces se puso en la cruz el Señor, sí, esta persona, y entonces veía que la gente iba a rezar, iba a orar. Pero entonces llegó una persona más o menos bien vestida y todo, y se puso a rezar un poco ahí delante del crucifijo, y él lo veía pues súper bien, y luego ya se fue, pero se le cayó su cartera. Y entonces entró una persona después, pasó un poquito de tiempo, unos minutitos, y entró una persona así muy curiosa y agarró la cartera y se la llevó. Y él estaba viendo, me explico, pero no podía decir nada porque tenía que ponerse en silencio. Que no dijera nada, y entonces entró un joven a rezar un rato por su trabajo, que ya iba para su trabajo, y en eso entra el rico con la cartera que traía mucho dinero, y le dijo, hey, aquí acabo de dejar mi cartera, y el jovencito dijo, no la dejaste, yo no sé qué me estás hablando. Sí, que yo la acabo de dejar ahorita, que no sé qué. No, que mira, que tú, que yo. No, y ya estaban a punto de pelearse y a punto de agarrarse, cuando el señor que estaba en el crucifijo ya no aguantó, y dijo, deténganse. Y voltearon los dos para arriba. ¿Qué pasó? No, fue otra persona el que se llevó la cartera, ¿verdad? Así que no es cierto, el joven, yo soy testigo, el joven no se la llevó, fue otro. Y ya y entonces, para entonces llegó Jesús y le dijo, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Pues no te dije no me dijiste que ibas a permanecer. Déjame nomás explicarte lo que acabas de hacer. El Señor iba a salir de viaje con su dinero que traía. El joven iba a recibir unas heridas de la golpiza que le iba a dar y se iba a ir al hospital, ¿sí? El otro, ¿por qué? Porque lo iban a atropellar, haz de cuenta, y entonces por las heridas antes iba al hospital. Y el señor que llevaba su dinero y que lo perdió, ya no pudo ir de viaje. Y entonces el otro que se fue, que se tuvo que ir a otra parte, el barco se hundió y se murió. ¿Me explico? O sea, hubo catástrofes en las personas porque el Señor habló. Se asustó uno y se murió, ¿y el otro? El otro también le fue muy mal en lo que iba a hacer. A lo que voy es que el silencio de Dios es perfecto. Me explico.
Él conoce todo y Pues lo sabe tiene. todo y lo entiende todo. Y nosotros en nuestra libertad, en todo esto, en cosas así, cosas allá, en nuestra humanidad también, por supuesto que pensamos algunas situaciones difíciles y que parece que no nos quiere ayudar por ahí el Señor, pero que se entienda muy claro, la belleza del silencio de Dios hace que nosotros tengamos más atención y que podamos nuestra alma, poderla nosotros reconfortar, estar más en gracia de Dios para escuchar esa belleza de Dios en el silencio y tener esa fe de que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre va a ser así, quiere lo mejor para nosotros, porque nosotros no podemos ver el futuro, el Señor sí lo sabe, nosotros no, y a veces creemos que por hacer una cosa así, que pensamos que aliviamos bien la situación. Qué bárbaro, Lázaro, qué increíble lo que nos estás diciendo ahorita al último. Nos queda mucho mensaje y sobre todo que el tiempo de Dios es perfecto, por supuesto, y su silencio es sabiduría divina. Totalmente, para gloria de nuestra alma, que crezca y que podamos seguir adelante en todo este camino. Muchísimas gracias que estuviste con nosotros y gracias porque de veras que cada que viene cada uno de ustedes nos dejan mucha enseñanza, todos, cada uno de los que vienen. Y bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí de moderadora porque ya he crecido mucho junto con ustedes con todo lo que predican y todo lo que platican de Dios o proclaman. Quiero decirles que mañana nosotros estamos aquí por Escuela Bíblica y Red Católica Monterrey. Sí. Y entonces pues estamos muy en contacto con el director de Red Católica Monterrey, que es el padre Javier Hernández Raigos. Él los martes tiene un programa que se llama Diálogos, que se oye en Facebook Live en @paterjavier. Y si no, se oye por Zoom en una de las... ahí en la parroquia del Carmen te dicen cómo subir y cómo esto al Zoom, ¿verdad? Pero si no lo oyes en @paterjavier. Y fíjate que mañana va a estar Roberto Ruiz Vicentelo con él, hablando del tema de Palestina e Israel desde el Antiguo Testamento, y aparte el padre Javier haciendo las intromisiones con todo lo que ha pasado, pero desde lo que trae Roberto, que dio la semana pasada, más otras tantas cosas que Roberto no las alcanzó a dar aquí. Y aparte lo que trae el padre Javier. Entonces va a ser a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche. Para lo que hoy se llama Diálogos, en Facebook es @paterjavier, ahí lo pueden escuchar, ¿sí? Y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Lázaro. Gracias a ustedes. ¿Algo más que con lo que quieras terminar? No, pues que cada quien en su silencio, hoy en la noche, hagan un silencio total y pónganse en sintonía con el Señor. Y procuren los que necesitamos irnos a confesar lo más pronto posible para sacar ahí los detallitos que por ahí traigamos. Detallitos. Y estemos ahí más en sintonía con el Señor, y el que nuestra alma pueda ahora sí estar en gracia total y poder escuchar al Señor en todo momento, aún en el silencio. Muchas gracias. Nos despedimos diciendo: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Nos vemos la otra semana. Primero Dios. Gracias. Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.